Vamos a leer Efesios capítulo 6, el versículo 21 al 24. Dice así la palabra de Dios: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Después de más de 30 sermones sobre la carta de Efesios, hemos llegado al final y había pensado que para cerrar esta carta, ya que pues hace unos sermones atrás fue que empezamos, me gustaría que veamos, que repasemos algunas de las verdades plasmadas en la palabra de Dios, en esta hermosa carta de Efesios, que Dios nos ha dejado, ¿verdad?, para nuestro provecho. Si ustedes prestaron atención, acabamos de leer que Pablo les envió a los hermanos de Efesios a Tíquico. Les envió a Tíquico por una razón, para que ellos sepan de su situación, sepan de lo que él está haciendo, pero también para consolarlos, para consolar sus corazones, para animarlos. Y como es habitual en las cartas de Pablo, Pablo cerró con una de sus bendiciones. Normalmente, hermanos, las cartas del Nuevo Testamento están divididas en dos grandes bloques. Los primeros capítulos son más que todo enseñanza, doctrina, verdades que ellos presentan. Y luego la segunda sección de las cartas normalmente son mandatos, instrucciones, maneras de cómo vivimos, cómo aplicamos esas verdades que ya se nos han enseñado. Eso lo podemos ver también incluso en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece primero que Él es nuestro Dios y por ende no podemos tener otros dioses. Él ha hecho esto por nosotros, Él ha liberado al pueblo de Israel y por ende nosotros debemos de hacer lo demás. Entonces ellos, siguiendo ese mismo esquema, podemos ver eso en las cartas del Nuevo Testamento. Al principio mucha enseñanza y al final mucha práctica. Y por eso es que tenemos que tener presentes, hermanos, esto en nuestras vidas también, porque ahí está la importancia de tener una buena doctrina, la importancia de tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, de conocer a nuestro Dios, conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios es muy importante, porque dependiendo de lo que conocemos de Dios, depende cómo vamos a vivir. Si no conocemos bien a Dios, vamos a andar mal. Si no conocemos bien el Evangelio, si no conocemos bien a Jesús, vamos a andar mal. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a andar mal. Nuestra manera de vivir está íntimamente relacionada con lo que nosotros conocemos de Dios. Déjeme ponerlo en otras palabras. Tu vida, lo que tú evidencias, el fruto que tú llevas, tu testimonio, revela lo que tú conoces de Dios, revela lo que conoces del Evangelio, lo que conoces de la palabra de Dios. Déjenme darles un ejemplo. Imagínense un hermano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, cree en el Evangelio, es salvo, y ahora empieza a vivir su vida de fe con la ayuda de Dios. Sus pecados le han sido perdonados y ahora tiene paz para con Dios, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Qué pasa cuando comienzan las luchas? ¿Qué pasa cuando comienzan las luchas en su vida y él, por falta de conocimiento, cree que cuando peca, Dios lo aborrece, Dios lo odia, Dios lo va a castigar, Dios lo va a enviar al infierno otra vez? Pues porque nosotros no somos salvos por el vasto conocimiento que tenemos de Dios, somos salvos por medio de la fe, somos salvos por medio de confiar en el sacrificio de Cristo, pero cuando acabamos de nacer, por medio de la gracia de Dios, todavía no conocemos todas las cosas. Entonces, ¿qué le pasa a este hermano que acaba de nacer de nuevo, que todavía no conoce bien a Dios y cree que cada vez que él peca, Dios lo quiere castigar y Dios lo va a enviar al infierno? Algunos podrían decir, bueno, hermano, quizás no era cristiano si duda de esa manera. Pero como les decía, lo que pasa es que no todos venimos al Evangelio con el mismo conocimiento. Algunos de nosotros hemos nacido en iglesias pentecostales, algunos han nacido quizás con la evangelización en la calle, por leer las Escrituras por sí mismos. No todos sabemos todas las cosas, y menos recién nacidos.
Entonces, ¿qué pasa con ese hermano? Por falta de conocimiento del carácter de Dios, está sufriendo. Y lo que pasa, podrían ser varias las razones, pero lo que podría ser es que falta el conocimiento de que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios lo ha perdonado, Dios lo ama, Dios ya no lo va a castigar porque Cristo murió por sus pecados. Pero está sufriendo por falta de conocimiento, por una mala doctrina. Imagínese ese hermano frustrado, temeroso, sin gozo, lleno de culpa, porque desconoce el carácter de Dios, porque no ha tenido tiempo, ¿verdad?, de profundizar en lo que la palabra de Dios enseña acerca de Él mismo. Y muchas veces, hermanos, nosotros mismos sufrimos por esa misma razón. Desconocemos el carácter de Dios, desconocemos aspectos del Evangelio, desconocemos la palabra de Dios, lo que Dios dice en un caso en específico, y por eso sufrimos las consecuencias de nuestra falta de conocimiento. Imagínense los sufrimientos que pueda sufrir un hermano que cree que la salvación es por obras. Déjeme aclarar, cree, es salvo, pero en sus dudas empieza a confiar en sus obras, porque no permanece en la palabra, porque no busca a Dios, porque no es intencional. Puede dudar, puede llegar a tener malos conceptos. Por eso es importante que nuestra doctrina sea sana, por eso es importante que nuestra enseñanza esté basada en las Escrituras. Y es importante porque lo que conocemos y creemos acerca de Dios, luego lo vivimos. No podemos separar la doctrina de nuestra manera de vivir. No podemos separar nuestra confesión de fe de nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir refleja lo que nosotros creemos. Así que con esto en mente, me gustaría que veamos eso en esta carta de Efesios. Lo hemos visto por más de 30 sermones, pero quiero que lo veamos de manera resumida, por encima, algunas verdades básicas, esenciales, fundamentales de nuestra fe que Pablo nos expresa al principio, y luego algunos mandatos, algunas instrucciones que vemos ya en los capítulos 5, 4, 6. Y luego tendremos una conclusión. Lo primero que vamos a ver es la inmensa gracia de Dios en Cristo Jesús. Pablo al principio recalca la inmensa gracia de Dios que hemos recibido en el amado. Hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo para ser salvos. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6. Esta es la primera verdad que quiero que nosotros tengamos presente. Es lo primero que Pablo enseña. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió en Cristo Jesús para hacernos santos y sin mancha. Nos llamó, nos redimió. Por su gracia, por su voluntad hemos sido elegidos. Por Él estamos aquí. Y esto es una verdad fundamental para nuestra vida. Hemos sido elegidos, no por nosotros, no porque seamos buenos, no porque había buenas obras en nosotros, no porque habían buenas intenciones, no porque Dios se ganó la lotería con nosotros, sino porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo por su buena voluntad, para hacernos santos y sin mancha. Él nos llamó, hemos sido llamados, hemos sido salvados por su gracia, no por nosotros. Esto es fundamental. Esto es una verdad que tenemos que recordarnos todos los días. Incluso al hacer buenas obras de misericordia, como lo explicó el pastor ahorita en la reflexión. Cuando hacemos algo bueno, incluso eso es gracias a Dios. Esa es la primera verdad. Hemos sido elegidos, no por nosotros, sino por su voluntad. Pero también hemos sido regenerados. Él nos ha dado vida. Él nos ha llamado a salvación y nos ha dado vida en Cristo Jesús porque estábamos muertos. Eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Y Él
Dios, les dio vida a ustedes. ¿A quiénes? Nosotros, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero también Él nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, respondíamos a los placeres de la carne como todos, éramos hijos de desobediencia por naturaleza, hacíamos lo que no honra a Dios, pero Dios, por su inmenso amor, nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos sido elegidos y hemos sido regenerados. Otra verdad fundamental: ninguno de nosotros que está aquí ya era santo antes de que el Señor lo eligiera. Ninguno de nosotros que está aquí ya se limpiaba a sí mismo por sus buenas obras antes de que el Señor lo llamara. Ninguno de nosotros estaba vivo espiritualmente antes de que el Señor nos diera vida. Eso es lo que dice ahí. Él nos dio vida juntamente con Cristo, una vida que perdimos en Adán. Y Él nos lo dio por su voluntad, para la alabanza de su gracia. Él nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado un nuevo corazón. Estamos hoy aquí, es gracias a Él, gracias a su llamado, gracias a su elección, gracias a que Él nos ha dado vida. Eso es fundamental, hermano. Eso es una verdad que Pablo enseña desde un principio. Es una verdad que todos nosotros debemos de recordar en todo momento. Porque si se nos olvida, nos echamos gloria a nosotros. Si se nos olvida, nos podemos frustrar por nuestras obras. Si se nos olvida, podemos estar fijándonos en las obras de los demás. Segunda verdad, Él nos ha dado vida y hemos sido salvados por su gracia. Una cosa lleva a la otra. Él nos ha elegido, nos ha dado vida, nos ha salvado en Cristo Jesús por medio de la fe, por su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Nos eligió, nos dio vida y nos salvó por gracia. Todo lo que estamos aquí, estamos porque no lo merecemos y porque hemos recibido un regalo inmensurable. Nos ha colmado con su gracia en vez de colmarnos con su ira por nuestros pecados. Otra verdad fundamental: no es por obras, no nos lo ganamos, no es haciendo cosas o dejar de hacer otras para estar aquí. Es porque Él nos llamó, nos eligió, nos salvó, nos dio vida, que estamos hoy aquí y creemos gracias a Él. Hemos puesto nuestra fe en Él porque Él nos ha dado vida. Y hoy estamos aquí por pura gracia, no por nuestras obras. ¿Por qué es importante? Nuevamente, estaríamos llenándonos de orgullo, llenándonos de egoísmo, llenándonos de más pecados si ponemos nuestra confianza en nuestras obras. ¿Son importantes las obras? Sí. ¿Tenemos que vivir? Sí. ¿Tenemos que cuidar nuestra vida? Sí. ¿Tenemos que andar como Dios manda en su palabra conforme al Evangelio? Sí. Pero no hemos sido salvos por nuestras obras, sino para buenas obras, que Él ha preparado de antemano. Hemos sido elegidos, Él nos ha dado vida y nos ha salvado por pura gracia, por medio de la fe. Pero también, esas no son las únicas bendiciones
que Pablo nos enseña. Hemos visto capítulo 1, capítulo 2, pero más adelante Pablo también nos ayuda, nos recuerda algunas bendiciones que hemos recibido gracias a estas bendiciones celestiales que Él nos ha dado en Cristo, y es que Él nos ha hecho su pueblo. Antes no éramos su pueblo, éramos creación, pero no éramos su pueblo. Y Él nos ha hecho ahora uno en Cristo Jesús, judíos y gentiles. Es una bendición que hemos recibido, es algo esencial también para nuestra fe. No hay dos distintos cristianos, no hay dos pueblos de Dios, no, hay un pueblo de Dios en Cristo, y todo esto gracias a su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13, y luego el 19. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, nosotros, en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. ¿En qué tiempo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no estábamos buscando de Dios, cuando éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Dios nos ha elegido, nos ha salvado, nos ha dado vida y nos ha unido a un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y ahora somos su pueblo, somos su familia, somos de Él, estamos en el pacto. Esto era una bendición que antes no teníamos. Y esto es esencial. ¿Por qué? Porque nos cuida, por ejemplo, de no idolatrar a una nación. Nos cuida, por ejemplo, entre nosotros de no pensar que hay un cristiano porque es más maduro, porque es un pastor o tiene cierto cargo, es un cristiano por encima de nosotros. Somos uno en Cristo. Él nos ha unido a todos en el mismo cuerpo y somos una familia. Algunos tenemos roles distintos, pero somos uno en Cristo Jesús. Somos su pueblo, somos conciudadanos, somos parte del pacto. Él es nuestra cabeza. Antes estábamos lejos, ahora somos parte del pacto. Estas verdades, hermanos, son fundamentales. Fundamentales significa que nuestra vida y otras enseñanzas se basan en esas enseñanzas. Toda nuestra manera de vivir se desprende de estas verdades. En la medida que nosotros creemos, meditamos en estas verdades, en esa misma medida vamos a vivir de esa misma manera, conforme a esa verdad. Nuestra manera de pensar, de meditar, de conocer y de saber se refleja en nuestra manera de vivir. Si nuestra doctrina, si nuestra enseñanza, si lo que conocemos de Dios, si lo que conocemos de su palabra, si lo que conocemos del Evangelio está mal, nuestro caminar también va a estar mal. Eso es lo que me gustaría que veamos del primer gran eslabón de esta carta. Esas verdades fundamentales. Luego vamos a ver algunos ejemplos al final. Hemos sido elegidos, Él nos ha dado vida, nos ha unido a Cristo. En Él somos uno. La doctrina es importante, pero no es un punto y final y nos vamos a nuestra casa. La doctrina es importante porque nuestra manera de vivir es influenciada por lo que nosotros conocemos acerca de Dios. Y así como Pablo primero presenta verdades y luego empieza a dar directrices, lo mismo vamos a hacer nosotros. Ya hemos visto algunas verdades, ahora vamos a ver cómo se ve esto en la vida del creyente. Si todo esto es verdad, entonces se tiene que manifestar en nuestra vida. Si hemos sido elegidos, se nos ha dado vida y somos pueblo de Dios, esas verdades se evidencian en la vida del creyente. Porque si no hay una relación, no ha habido salvación. Así que veamos ahora la vida del creyente en su nuevo caminar. Y una de las verdades que quiero que salgan a la luz, porque hay varias, es que debemos de dejarnos edificar por la palabra de Dios y por nuestros pastores maestros.
para que nos capaciten, para ser capacitados para el ministerio que el Señor nos ha entregado. Es un deber, es un reflejo, es un fruto de haber sido elegidos, de que ahora somos salvos, tenemos vida y que el Señor ahora nos ha unido a Cristo. Ahora nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro estilo de vida de cada creyente es dejarse edificar por la palabra de Dios y por los pastores que el Señor ha establecido para guiar a su pueblo. Eso lo vemos también en Efesios capítulo 2, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros somos el edificio. Cada creyente es una piedra viva que está siendo edificada sobre el fundamento de la palabra de Dios. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios, el Espíritu Santo. Luego en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14 podemos leer: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Para qué Dios lo dio? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos ha elegido, nos ha dado vida y nos ha unido a Él. Pero esto se ve en ciertas maneras de cómo el creyente vive. Una de las maneras de cómo el creyente vive ahora es sometiéndose a la palabra de Dios, siguiendo la palabra de Dios, tomándola como un fundamento para nuestra vida. Pero no solo la palabra de Dios nos va a edificar, no solo la palabra de Dios nos va a guiar y nos va a ayudar a ser mejores hijos de Dios, sino también la enseñanza de nuestros pastores y maestros. Y esto nos cuida, hermanos, del orgullo. Esto nos cuida de la soberbia, nos cuida, hermanos, de creernos autosuficientes. Es verdad, nosotros confesamos como iglesia reformada, bautista, que creemos en la iluminación del Espíritu Santo. Confesamos que necesitamos la guía del Espíritu Santo para entender las Escrituras. Nos necesitamos los unos a los otros, pero también necesitamos nuestros pastores, porque el Señor nos ha dado pastores para guiar a su grey. Necesitamos la palabra de Dios, porque la iluminación del Espíritu Santo por sí misma no es suficiente. Tenemos la palabra de Dios. Él nos lleva a la verdad, nos guía a la verdad, pero la palabra de Dios es la verdad. Es un deber de cada creyente, ahora que estamos en Cristo, que hemos sido salvados, que somos capaces, que tenemos vida. Es nuestro deber de meditar en las Escrituras, de fundamentar nuestra vida en las Escrituras, de dejarnos guiar por nuestros pastores. ¿Para qué? Para ser capacitados para el ministerio. Así es como vive el creyente ahora. Nosotros no somos lobos solitarios. Sí, tenemos que hacer nuestros devocionales. Sí, tenemos que estudiar, leer la Biblia en casa y todo lo que tenemos que hacer. Sí, todo lo tenemos que hacer. Pero también tenemos que dejarnos guiar por nuestros pastores. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra. Nosotros no siempre pensamos bien y ustedes lo saben. Yo sé que ustedes han tomado malas decisiones, como yo he tomado malas decisiones. Y muchas de esas malas decisiones las hemos tomado porque no nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Dejémonos llevar por la palabra de Dios. Es como Dios ha establecido que su iglesia viva bajo la dirección y sobre el fundamento de su palabra. Pero esto no es lo único que Dios nos manda, que Pablo nos ayuda a ver como consecuencia de estas verdades. Otra cosa también es que tenemos que andar en novedad de vida. Tenemos que andar en novedad de vida, no sucumbiendo a los deseos de la carne. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes, nosotros, los creyentes, los gentiles, que hemos sido salvados por gracia, que se nos ha dado vida en Cristo Jesús, que creemos por medio de la fe, que hemos sido elegidos, nosotros ya no andemos como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos, ¿quiénes? Los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera, si en verdad le oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Vean ahí la importancia de la enseñanza nuevamente. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido elegidos, hemos recibido vida y hemos sido salvados por gracia. Y ahora que tenemos esta salvación inmerecida que no merecíamos, ahora que somos parte del pueblo de Dios, ahora tenemos que vivir como el pueblo de Dios. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Esto no pasa por sí solo. Esto no pasa que nos sentamos y de alguna manera empezamos a dejar de pecar. No, hermanos. Dios vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él nos santifica, Él nos guía, todo proviene de Él. Pero nosotros somos llamados. Al mismo tiempo, Dios es soberano, nosotros somos responsables. Tenemos la necesidad, el deber de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Son dos pasos. Una cosa es dejar de y otra es revestirnos, es hacer. Dejar de murmurar, tenemos que dejar de odiar al hermano y vestirnos de amor, vestirnos de paciencia. Son dos cosas que Dios nos llama a hacer porque Él ya lo hizo. Ya hemos sido elegidos, ya hemos sido salvados, ya hemos sido justificados, ahora somos justos en Él, somos su pueblo, ahora empecemos a vivir como su pueblo. Es una verdad esencial que se ve en la vida. ¿Cómo podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, que hemos sido salvados de nuestros pecados y todavía nos entregamos a nuestras pasiones sensuales de la carne y no nos vestimos del nuevo hombre? No concuerda. Nuestra doctrina, nuestra enseñanza tiene que ser la base y el fundamento de cómo vivimos. Si vivimos mal, es porque tenemos una falta de enseñanza, una falta de doctrina, es porque tenemos ahí un fallo en lo que creemos acerca de Dios, acerca de su palabra. Así que parte de este nuevo caminar es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Es una lucha diaria. A veces es fácil, a veces es difícil. Pero en todo momento podemos depender de Dios que vive dentro de nosotros, acudir a Él y rogarle por gracia, por misericordia, porque es su deseo que crezcamos en santidad. Porque es su deseo que crezcamos a la imagen del Hijo. Porque hemos sido salvados, hemos sido elegidos para estar sin mancha delante de Él. Otro deber, otra manera de andar del creyente que podemos ver en el capítulo 5 es que debemos imitar a Cristo en el mundo. Debemos de imitar a Cristo en el trabajo, debemos de imitar a Cristo en el hogar, debemos de imitar a Cristo en nuestro matrimonio, en la crianza. Debemos de imitar a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cómo debemos de andar? Como Cristo andó y nos amó y se entregó por nosotros. De esa manera imitamos a Cristo, amando como Él nos amó de manera sacrificial. Y Pablo luego enseña cómo se ve en el hogar, cómo se ve en el matrimonio. El punto es que debemos de imitar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 22, le habla a las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como amor al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero asimismo, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículo 25, Dios le habla a los hombres: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Hemos sido elegidos, hemos sido salvados, se nos ha dado vida, ahora somos parte del pueblo de Dios. Si todo eso está en nuestra cabeza y no amamos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, algo anda mal. Si conocemos estas verdades fundamentales, si creemos en Dios, creemos en su palabra, confiamos en Él, pero luego no vivimos conforme a su palabra, hay un problema. Y el problema es nuestra enseñanza, nuestra doctrina.
no la estamos viviendo, no la estamos aplicando. Por eso es que la doctrina y la piedad, o la ortodoxia y la ortopraxis, no se pueden separar. Van de la mano. Una vida sana, una vida piadosa, es una vida influenciada por la sana doctrina. Por eso tenemos la necesidad de permanecer en las Escrituras, de meditar las Escrituras, de orar las Escrituras, escuchar las Escrituras, porque si no, no vamos a vivir conforme a las Escrituras. Ser cristiano es imitar a Cristo en todo. Entonces, si tú estás haciendo algo que Cristo no haría, no estás siendo cristiano en ese acto. Y eso seguramente es una falla de algún aspecto de alguna doctrina. No, es que yo no merezco que me traten así, por eso es que yo no le hablo. Eso no es imitar a Cristo. Estoy diciendo que no eres cristiano, estoy diciendo que no estás imitando a Cristo, porque a Cristo lo blasfemaron y Él trató con amor. Da igual que tengas en tu mente las 5 solas y tratas con injusticia, o mejor dicho, pagas con injusticia a alguien que te está tratando mal. Tenemos que imitar a Cristo, porque ese es el ejemplo que Él nos ha dado. Otro punto, otro deber, otro reflejo, otro fruto, otra evidencia de todas estas verdades fundamentales es que debemos de vestirnos todos los días con la armadura de Dios. Eso fue lo último que pudimos ver en el capítulo 6 de Efesios. Efesios 6, capítulo 13, dice Pablo: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con lo que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura es importante y toda la armadura la necesitamos para combatir, para pelear nuestras batallas, no para ganar la guerra porque Cristo ya la ganó y en Él somos más que vencedores, pero para luchar nuestras batallas a diario necesitamos ponernos toda la armadura. Todos tenemos la armadura. Cristo mora dentro de nosotros, hemos sido revestidos con su justicia, hemos sido santificados, justificados, Él nos ha salvado, Él nos ha redimido. Todos tenemos lo que necesitamos. Dios vive dentro de nosotros, pero tenemos que ponernos la armadura. Así como Él nos ha separado del mundo y nos ha injertado en el reino de Cristo, nosotros tenemos que desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. De la misma manera hemos recibido la armadura de Dios. Cristo es nuestra roca, es nuestra fuente, es nuestro castillo. Pero tenemos que ponernos esa armadura. Decirnos las verdades de la Escritura, guardar nuestro testimonio, caminar en justicia, predicar el evangelio. Tenemos que obrar de esa manera, tenemos que vivir conforme las verdades de la Escritura, y eso es lo que Dios usa para que nosotros no caigamos en tentación. Si nosotros no cuidamos nuestro andar, si nosotros bajamos la guardia y se nos olvida que estamos en una guerra espiritual todos los días de nuestra vida, vamos a caer. Y posiblemente esa es la razón porque muchos de nosotros caemos demasiado frecuente, porque no tenemos en nuestra mente la conciencia que estamos en guerra, quién es nuestro enemigo y que tenemos que ponernos la armadura. ¿Pero por qué? Nuevamente, no vivimos porque quizás algo está fallando en nuestra teología, algo está fallando en nuestras enseñanzas, sea que no nos los traigamos a mente, porque quizás se nos enseñó, quizás lo leyeron en algún momento, pero si no recordamos las verdades de las Escrituras, de nada nos vale. Tenemos que traerlas a nuestro corazón, tenemos que hablarles a nuestra alma y recordarnos estos fundamentos, estas verdades esenciales a nuestra alma, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Toda la armadura es importante. Si no somos intencionales en recordar estas verdades, no vamos a vivir conforme a la palabra. Y si no vivimos conforme a la palabra, vamos a sufrir las consecuencias. Y por eso es que muchos de nosotros sufrimos
consecuencias, sufrimos quizás frustración o estamos dolidos, sin gozo, con culpa, con dudas, porque no traemos a nuestras mentes las verdades de las Escrituras. Y como no las traemos a nuestras mentes, no las podemos vivir. Y como no las podemos vivir, sufrimos las consecuencias. Ahí está la conexión. Doctrina y piedad van de la mano. Una cosa no es más importante que la otra. No somos salvos por obras, pero hemos sido salvados para buenas obras. Nuestra vida, nuestra piedad, nuestro conocimiento, nuestra fe se evidencia por cómo vivimos. Por eso nosotros, cuando se acerca un hermano en Cristo, quiere ser miembro, nosotros miramos su caminar, porque su caminar es importante. No solamente nos sirve que crea en el Evangelio, que lo pueda recitar y que se lo sepa de memoria, que se memorice 3 versículos. Tiene que vivir con piedad, porque una buena enseñanza, una buena doctrina se evidencia en la manera de vivir. No pedimos perfección porque no somos perfectos, pero sinceridad tiene que ir de la mano. No podemos decir que somos cristianos y luego vivimos como el mundo. No podemos decir que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido liberados de la esclavitud de nuestro pecado y todavía seguimos aferrándonos a los pecados pasados. Entonces, ya para terminar, veamos un poco estas consecuencias. Vamos a empezar a usar nuestra imagen y vamos a ver cuáles son estas consecuencias. ¿Qué podría pasar? ¿Qué pasa si no tenemos presente que hemos sido elegidos, por ejemplo? ¿Qué pasa si se nos olvida que es porque Él nos ha elegido? Porque Él, antes de la fundación del mundo, decidió derramar su gracia por vasos de ira, culpables por sus pecados. Él decidió mostrarles gracia, perdonarlos en Cristo Jesús, enviar a su Hijo, hacerse hombre para salvarnos a nosotros. ¿Qué pasa si nos olvidamos de eso? Nos gloriamos a nosotros mismos. Nos llenamos de orgullo y empezamos a juzgar a los hermanos. ¿Por qué? Porque ya no es por mi elección, es porque yo estoy aquí, es porque yo creí, es porque yo hice esto. No, es por su gracia, es por su elección, es por lo que Él ha hecho que yo hoy creo. Que yo tengo que creer, el Señor me llama a creer. Está en su palabra, tenemos que creer para ser salvos, pero es gracias a Él. Él nos ha dado vida, Él nos ha hecho capaces, Él nos ha salvado por su misericordia y ahora creemos gracias a Él. Si se nos olvida eso, nos vamos a inflar de orgullo. Entonces es importante tener este fundamento, esta verdad en nuestras vidas. Y eso luego nos lleva a vivir de cierta manera, agradecido, descansado. Porque si depende de Él, no depende de mí. Yo no me tengo que ganar con mi esfuerzo mi salvación. Yo no tengo que mantener mi salvación. Yo no tengo que preocuparme por agradar a Dios todos los días porque si no me va a desechar. No, yo puedo descansar en su gracia, en su bondad. Y puedo esforzarme para mostrarle mi amor y gratitud a mi Dios. Pero no porque me va a desechar, sino porque Él me amó y asimismo lo quiero amar yo a Él. Por gracia, por gratitud. ¿Qué pasa si no tenemos presente que en Cristo somos uno? Que todos somos iguales, que todos los creyentes somos parte del mismo cuerpo. ¿Qué pasa? Pues también otra vez se nos va a subir a la cabeza que somos mejores que los demás. Que porque somos reformados, somos bautistas, porque estamos en Austria, no somos parte de aquello, porque somos reformados. Cuidado con los pentecostales, no. Somos todos parte del mismo cuerpo. Ni judíos, ni griegos, ni gentiles, ni mujer, ni hombre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso nos ayuda a no ir altivos por la vida. Porque podemos estar llenos de doctrina, podemos estar llenos de lo que sea y estar vacíos por dentro. Si no nos recordamos que somos unos en Cristo Jesús. ¿Qué pasa si no nos dejamos edificar por la palabra o por nuestros pastores? Nos empezamos a llenar nuestras mentes de nuestras ideas, nos dejamos influenciar por el mundo. ¿Qué pasaría? Pues empezamos a vivir como el mundo. ¿Por qué los creyentes hoy son tan influenciados por el mundo? Porque pasan más tiempo con el mundo, con las redes, con Netflix y con todo lo demás, en vez de con la palabra de Dios. Es la realidad. ¿Por qué hoy los creyentes somos tan miserables en nuestra manera de vivir? Porque pasamos más tiempo influenciándonos con el mundo que dejándonos moldear por la palabra de Dios. ¿Por qué los creyentes de antaño sacrificaban sus vidas con gozo y a nosotros hoy nos cuesta venir con calor a la iglesia? ¿Por qué? Es por eso, porque no estamos dejándonos que la palabra de Dios tenga más influencia en nuestras vidas.
El problema, hermanos, es que si no nos dejamos influenciar por la palabra de Dios, otra cosa nos va a influenciar. Así de rápido. No hay un neutro en este mundo. Si no dejamos que esto sea nuestra guía, otra cosa va a ser nuestra guía. Y lo peor que nos pueda pasar es que nuestro corazón sea nuestra guía, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Qué pasa si no reflejamos a Cristo? Sabemos que hemos sido salvados, elegidos, que Él nos ha hecho santos, sabemos que tenemos que reflejar a Cristo, pero ¿qué pasa si esa verdad se queda en el limbo y no la vivimos el día a día? Vamos a dar un mal testimonio. Vamos a hacerle daño a nuestros seres queridos. Vamos a fallar en nuestro caminar. Y muchas veces no nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Qué pasa si no somos intencionales en despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre? Dios nos ha salvado y ha elegido y nos ha dado vida y no vamos a perder nuestra salvación porque todos estamos seguros en Él. Romanos capítulo 8, versículo 38, ahí está. Nada nos puede separar de la mano de Dios, nada. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. Ni los ángeles, ni el principado, nada. Pero ¿qué pasa si dejamos de desvestirnos del viejo hombre y no nos vestimos del nuevo hombre? ¿Qué pasa? Que vamos a empezar a vivir como vivíamos antes. Vamos a deshonrar a Dios con nuestras vidas. El proceso de santificación es un proceso en el cual nosotros también obramos. Dios nos llama, Dios nos ordena, Dios nos manda, porque somos capaces, porque nos ha liberado de la esclavitud, ahora somos capaces y tenemos que limpiarnos, echarnos hacia atrás del pecado, negar la carne. Si no lo hacemos, ¿no les ha pasado que han dejado quizás por 1 o 2 días de orar? ¿No les ha pasado que han bajado la guardia y en vez de pedirle perdón a Dios, quizás por un grito, por un mal sentimiento, no lo han hecho? ¿No les ha pasado que la situación empeora y se vuelven peores? Empiezan a gritar cada vez más alto, empiezan a molestarse cada vez más, empiezan a tener cada vez menos paciencia. Claro, porque si dejamos de desvestirnos del viejo hombre y no nos vestimos y somos intencionales de vestirnos del nuevo hombre y de imitar a Cristo, lo que puede pasar es que nos veamos como la gente del mundo. Eso no significa que vamos a perder nuestra salvación, pero lo que significa es que vamos a recibir la disciplina de Dios por nuestros pecados. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Porque no va a permitir que vivamos de manera pecaminosa, manchando su nombre, y nosotros abusemos de esta gracia que hemos recibido. Hay una gran diferencia, hermanos, en decir que tenemos una buena enseñanza, una buena doctrina en nuestra mente, pero luego no la vivamos. No, tenemos que tener una buena doctrina, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer a nuestro Dios, pero luego tenemos que vivirlo. Si no lo vivimos, no nos vale de nada. Pero gracias a Dios, hermanos, y ya para terminar, gracias a Dios Él nos ha dejado su palabra. No nos tenemos que inventar las cosas, no tenemos que depender quizás de alguien que está en otro país o no, tenemos la palabra y hoy vivimos en una ciudad, vivimos en un país, en un tiempo donde cada quien tiene 1 o 2 Biblias y tenemos acceso a nuestras Biblias en el teléfono. Entonces, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que Él nos ha dejado para guiarnos, para llevarnos, para que podamos vivir de manera digna nuestro llamamiento. Pero también gracias a Dios, hermanos, Dios ha establecido pastores. Ha llamado a personas a pastorear a su rebaño, para guiarnos, para enseñarnos la palabra. Yo no entiendo todo lo que está aquí, por eso necesito ser enseñado. Necesito aprender de otros. Ustedes también necesitan ser enseñados. Así es que a Dios le ha placido que funcione el pueblo de Dios. Su pueblo tiene pastores, cada iglesia local tiene sus pastores y se les enseña la palabra de Dios para que aprendan la palabra de Dios y para que vivan la palabra de Dios. Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por nuestros pastores. ¿Qué son las herramientas que tienen nuestros pastores? El sermón, por medio del sermón se aplica la palabra, se enseña la palabra, pero también los estudios bíblicos son importantes y por aquí mismo aprovecho y les invito el 29 de agosto al estudio bíblico a las 6:30. Los estudios bíblicos son una manera de crecer en nuestro conocimiento para poder vivir en piedad. Otra herramienta que tenemos nosotros como Iglesia Bautista Reformada es la confesión de fe. Y en un próximo sermón voy a ahondar un poco más en ello, pero la confesión de fe
es una guía, es un cuido, es un marco teológico correcto, bíblico, que nos ayuda a entender la Escritura de manera correcta y bíblica. Y es una herramienta que tenemos a nuestra disposición para entender la Escritura, para conocer la palabra de Dios, para vivir conforme a la palabra de Dios. Porque toda persona dice que conoce la Biblia y toda persona puede decir que cree en el Jesús de la Biblia, pero ¿en qué Jesús? Bueno, ese tipo de verdades están reflejadas y plasmadas en nuestra confesión. Y nosotros confesamos que es una confesión bíblica, no es perfecta, puede fallar y cada vez que falle la rechazamos, pero es un buen instrumento. Así como un sermón es un instrumento que Dios usa para hablarnos a nuestras vidas y que podamos vivir conforme a su palabra, así como Dios usa el estudio bíblico, Dios usa también una confesión de fe que hemos recibido voluntariamente para entender mejor la Escritura y poder vivir conforme a la Escritura, porque de eso se trata, vivir una vida piadosa delante de Dios, con buena conciencia, porque ese es nuestro llamado, no solamente a conocer a Dios, sino a vivir conforme a ese conocimiento, no solamente conocer el Evangelio, sino vivir conforme a ese conocimiento, no solamente conocer la palabra de Dios, sino también vivir conforme a esa palabra. El Señor nos ayuda a tener eso presente. La doctrina y la piedad van de la mano, y si Dios me lo permite, en un próximo sermón vamos a ahondar un poco más en la importancia de tener una confesión bíblica para cuidarnos en nuestra teología. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias. Padre, gracias por este hermoso día que nos has dado. Gracias, Señor, por traernos aquí y permitirnos adorarte, Señor. Algunos de nosotros quizás no hemos tenido tiempo, no hemos sacado tiempo para entregarte tiempo en la mañana, en la tarde, en la semana. Señor, pero estamos aquí por tu gracia, porque nos has llamado y has establecido un día para adorarte públicamente, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos a nuestros corazones, gracias por recordarnos estas verdades, gracias por recordarnos la verdad de que lo que conocemos y creemos acerca de ti es importante, Señor, para nuestro andar. O recuérdanos, Señor, estas verdades entre la semana. Acuérdanos, Señor, a poner nuestra confianza en ti, en tu palabra y no en nuestras obras, para que tú seas glorificado, Señor, y para que podamos vivir vidas que te agraden y dar un buen testimonio. Podamos bendecir a otros, Señor. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.